Gracias. Eh, Buenas tardes a todos, a todas, maestros, maestras. Doctor, bienvenido. Damos inicio a la conferencia del doctor Ramón, que va a ser del título Fármacos. Todos los usamos, pero ¿cómo se preparan en el laboratorio? Les damos la bienvenida cordialmente. Y a continuación daré una reseña del doctor Rubén Omar, perdón. Bueno, el Colegio de Ciencias Humanidades y junto con el Instituto de Química se ha hecho este ciclo de conferencias con respecto a la química y en esta ocasión nos presentan este tema. El doctor Rubén Torres Ochoa es investigador en el Departamento de Química Orgánica en el Instituto de Química de la UNAM. El doctor Rubén Omar estudió la carrera de Químico-Farmacobiología en la Universidad Mexicana y posteriormente realizó estudios de posgrado en la UNAM, donde se graduó como doctor en Ciencias Químicas en el año 2014, con un trabajo de tesis centrado en la exploración sintética de ciertos alcaloides indólicos. En el 2020, el doctor Rubén Omar se desplazó a Suiza para realizar una estancia postdoctoral en el laboratorio de síntesis dirigido por el profesor Jean-Pierre Xu dentro de la École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Durante este periodo trabajó en proyectos de síntesis total de productos naturales, reacciones de multicomponentes mediadas por paladio y en el desarrollo de métodos para incorporar funcionalidades en posiciones no activadas. Bienvenido, doctor Rubén Omar. ¿Podemos comenzar? Muchísimas gracias por la introducción y una vez más, gracias por la invitación a este ciclo de conferencias. Ya había participado anteriormente en conferencias como esta, pero dirigidas a estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria el año pasado, hace 2 años. Y una compañera de aquí del instituto con quien coincidí durante mis estudios de doctorado, a la par que ella hacía los suyos, es profesora en el CCH Sur. Entonces, cada año me invita a darles una pequeña charla a los estudiantes de esa institución. Entonces, ahora creo que me parece que va a ser para una audiencia un poco más amplia. El título, como bien lo dijo la profesora, es Fármacos. Todos los usamos, pero realmente sabemos cómo se hacen o cómo se preparan, sintetizan en un laboratorio. Entonces, nos vamos a enfocar a esta parte de la química, en la cual tengo un poquito de experiencia y me gustaría compartirla con todos ustedes. La plática está dividida en puntos principales. El contenido de esta, primeramente vamos a hablar algunos conceptos básicos y la importancia de la síntesis orgánica. Posteriormente trataré de decir brevemente la diferencia entre fármacos y medicamentos, porque a veces nos confundimos, pero son 2 términos distintos. Luego les presentaré algunos ejemplos de las distintas síntesis que se pueden emplear en la preparación de un fármaco. Luego vendrán algunos ejemplos cortos de moléculas conocidas por todos ustedes, al menos 2 de ellas, estoy seguro que sí, para que vean cómo se preparan, cuáles son los materiales de partida y cómo se llega a los fármacos. Y por último, a base de imágenes, trataré de darles una explicación breve y clara de cuál es el procedimiento técnico, lo que se hace realmente en un laboratorio de química orgánica cuando se busca sintetizar un fármaco. Bien, pues comenzaré preguntándoles, bueno, les preguntaría si estuviéramos en vivo y a todo color a cada uno de ustedes, lo que vendría siendo la definición de química, que todos deberíamos de manejar, de conocer.
hasta cierto nivel. Recuerden que es el estudio de la materia, de todo lo que nos rodea. El estudio con lo que refiere a sus propiedades, a su composición y a la transformación, cómo la materia se está transformando. Eso se enfoca principalmente el estudio de la química. Pero la química es tan amplia que tiene que tener categorías, ¿sí? Esta clasificación la encontré por ahí, me pareció sencilla para situarlos en dónde se encuentra la química orgánica, la síntesis orgánica. Pues dentro de la parte de la química descriptiva, la cual habla o la cual se enfoca a estudiar la composición, las propiedades y los métodos de obtención de diversas sustancias. Dentro de esta química descriptiva podríamos situar a la química orgánica. Y su némesis, por así decirlo, su antítesis o su antónimo sería la química inorgánica, que son términos que luego manejamos mucho y a veces realmente no sabemos el límite que tiene entre una y la otra. Anteriormente, todavía hasta el siglo XIX, pues se sabía que la química inorgánica, por ejemplo, se enfocaba al estudio de los materiales inertes a minerales, ¿no? Principalmente. Y que la química orgánica, como les digo, hasta el siglo XIX, decían los estudiosos que debería enfocarse únicamente a estudiar los materiales naturales, materiales vivos. Pero esta definición, conforme pasó el tiempo, quedó muy corta, tanto para la inorgánica como para la orgánica. Hoy en día, por ejemplo, de acuerdo a lo que dice la American Chemical Society, la asociación más importante de químicos del mundo, la química inorgánica estudia las propiedades, el comportamiento de compuestos inorgánicos, ¿sí? Aquellos que incluyen metales, minerales, pero también le incluyó aquí otro tipo de moléculas, compuestos organometálicos, que son moléculas que tienen un metal y están rodeadas por otros componentes a base de carbono. Entonces la definición fue mucho más amplia. Y también hizo lo mismo, o se fue ampliando esta definición para lo que viene siendo la química orgánica. Aquí están dos ejemplos de moléculas que podría estudiar la química inorgánica simplemente por el hecho de que tienen metales. Esta de aquí tiene cobre, esta de acá tiene platino. En lo que se refiere a la química orgánica, pues la American Chemical Society la define como el estudio de la estructura, propiedades, composición y reacciones de todos los compuestos que contengan este elemento en particular, el carbono, independientemente si vienen de una fuente natural, de una fuente viva o de alguna fuente que fue viva en algún momento o si son 100% creados en el laboratorio. Siempre y cuando tengan este elemento, estos compuestos deberán ser estudiados por esta rama de la química, ¿sí? Además del carbono, estos compuestos orgánicos tienen en su estructura generalmente átomos de hidrógeno y en algunas moléculas, muchas de ellas, créanme, también contienen elementos como el nitrógeno, oxígeno, halógenos, fósforo, silicio y azufre, ¿vale? Entonces, todos estos compuestos los estudia la química orgánica y les voy a mencionar algunos ejemplos de este tipo de sustancias. Aquí está la definición tal cual se las acabo de mencionar. Nada más volvamos a enfatizar que independientemente de su origen, sea natural o sea 100% sintético, de algo creado en el laboratorio. Estudia sus propiedades, la forma en la cual se sintetizan o se preparan dichas moléculas y la reactividad. Moléculas orgánicas, pues estamos rodeados de ellas, ¿no? Por ejemplo, en las bombonas, en estos cilindros de gas licuado de petróleo, los principales componentes son el propano y el butano. Son moléculas orgánicas a base de carbono, los cuales, como ustedes han de saber, son inodoros, no presentan olor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros detectamos cuando hay alguna fuga? Otro compuesto orgánico que tal vez
que ustedes no conozcan, pero aquí se los presento, que es un compuesto de azufre, también con carbono, que se llama metanotiol. Este es el responsable del olor, ¿sí? Y se le adiciona a estos compuestos, pues, como una medida de seguridad. Los tres son compuestos orgánicos. Otros ejemplos vendrían siendo el cloroformo, que se utilizó mucho como anestésico. Otro clásico, el alcohol etílico o el etanol, presente en este tipo de bebidas. Uno más, el ácido acético. Estas moléculas son bastante sencillas, pero son compuestos orgánicos. Estos pueden ser muy sencillos o muy complejos, y ya lo vamos a ver más adelante, algunos más complejos. Aquí tenemos un último ejemplo sencillo, la acetona, que es lo que utilizan las chicas, las mujeres o todas las personas que se pintan las uñas, pues para removerse el esmalte. Es el principal componente, el que disuelve esa resina. Bien, si visualizamos a la química orgánica como un árbol, ese tiene que ser enorme y debe de tener muchísimas ramas, ¿vale? Esta química orgánica. Dentro de las ramas, que aquí pongo esta imagen para simplificar lo que estoy diciendo. Aquí están algunas de estas ramas, siendo, no que sea la más importante, pero incluyéndola, aquí está la síntesis orgánica. Hay otras que también son muy importantes y todas están interrelacionadas. Ahora, de acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la palabra síntesis dice que la define como un proceso de obtención de un compuesto, de una molécula, a partir de sustancias más sencillas. Es decir, de algo simple pasamos a algo un poquito más complejo. No siempre es así, pero quedémonos con esta definición. Ahora, la síntesis orgánica la podemos considerar como una ciencia en la cual nos vamos a basar para construir de manera planificada, de manera consciente, moléculas orgánicas, moléculas basadas en carbono. Esto por medio de reacciones químicas. Y esta síntesis orgánica, sus principales aplicaciones, y no son las únicas, pero son las más renombradas posiblemente, es en la fabricación de plásticos, porque los plásticos están basados en carbono, muchos de ellos, de fármacos, obviamente, colorantes, polímeros, agroquímicos, esencias, entre otras moléculas. Bien, aquí les pongo un ejemplo sencillo de lo que vendría siendo una reacción, no solamente orgánica, también podría ser una reacción inorgánica, pero enfoquémonos nada más ahorita en una reacción orgánica. Tenemos el componente A, el componente B, me va a dar un producto C. Ahora, ¿cómo se unen A y B? Hagan la analogía a armar un rompecabezas, ¿sí? Este rompecabezas tienen que irlo armando poco a poco, las piezas irlas uniendo de cierta manera. ¿Para qué? Para que al final tengan el rompecabezas completo, y ese rompecabezas completo va a ser el producto, ¿sí? Ojo aquí, A y B, para que se puedan unir, tienen que ajustarse bien las protuberancias estas de aquí de la pieza y las hendiduras para que puedan unirse correctamente. No siempre esto ocurre, ¿vale? A con B a veces puede fallar para dar C, y es porque dos piezas de rompecabezas no se están uniendo como uno o como nosotros deseamos, ¿sí? Estas uniones toman lugar a partir de algo que los químicos llamamos grupos funcionales, ¿sí? Aprovechamos estos grupos funcionales que ahorita se los voy a presentar y seguro que los van a conocer algunos de ustedes. Alcanos, alquenos, alquinos, arenos, alcoholes, éteres, aminas, ácidos, ésteres, amidas. A esto nosotros les llamamos grupos funcionales, y estos grupos funcionales van a representar estas partes de las piezas del rompecabezas, porque son las que vamos a aprovechar nosotros para unir dos moléculas. La definición de un grupo funcional, de acuerdo a un libro, es que es un grupo de átomos dentro de una molécula.
O sea, forman parte de una molécula, es solamente una región de la molécula, que tienen ciertas propiedades, este grupo de átomos, y esas propiedades que tienen este grupo de átomos se las van a transferir a la molécula global. Aquí les pongo una representación. Imagínense ustedes que tienen esta molécula. Tiene una cadena con carbono e hidrógeno, la cadena hidrocarbonada, unida a un grupo funcional, a un alcohol. Hagamos ese ejemplo. Aquí está la molécula completa. Sumen las dos partes. Aquí está el alcohol, este es el etanol. Aquí tenemos el grupo funcional, lo que está en color verde, y el resto es la cadena hidrocarbonada. La reactividad y las propiedades del etanol las provee o las da el grupo funcional. Y así pasa lo mismo con todos los compuestos. Ahora, lo que los sintéticos o los químicos sintéticos, químicos orgánicos aprovechamos para crear moléculas, incluyendo fármacos, más adelante lo veremos, es que los grupos funcionales pueden interconvertirse. ¿A qué me refiero? A que un alcohol se puede transformar en un ácido carboxílico, por ejemplo, y un ácido carboxílico puede transformarse en un éster, ¿sí? Tenemos aquí esta secuencia y estas interconversiones generan moléculas nuevas, moléculas diferentes, aunque se parezcan mucho unas con otras, son moléculas distintas y por lo tanto tienen propiedades físicas, químicas y toxicológicas o biológicas diferentes. Vean, por ejemplo, el etanol, que ebulle a 78, pero el ácido acético ebulle a 118. El etanol es miscible en agua, pero el acetato de metilo, que se parece, ya es inmiscible en agua. Entonces, no se les olvide. La conversión implica cambio de propiedades físicas, químicas y farmacológicas. Ahora, dentro de los objetivos principales de la síntesis orgánica, uno de ellos, y en este no me voy a enfocar mucho, es en investigar la reactividad. ¿Cómo es que estos compuestos orgánicos, compuestos a base de carbono, logran interconvertirse en otros? ¿Cómo se transforman en otros? Pues la síntesis orgánica estudia esta interconversión. ¿Y cómo lo hace? Imagínense que tenemos esta molécula. Es una molécula pequeña, aquí hay un doble enlace, es un alqueno. Esta es su representación. ¿Sí? Aprendemos a dibujar moléculas de manera más simple. Esta de aquí y esta de acá es lo mismo. Y vean, a partir de un solo compuesto, de un alqueno, podemos generar 3 moléculas diferentes. 1, 2, 3. Aplicando diferentes condiciones de reacción o diferentes reactivos. Podemos tener las 3. De estos 3, todas tienen la misma fórmula molecular. En este caso estamos hablando de isómeros, aunque son moléculas con propiedades diferentes. Ahora, si de un sustrato se pueden preparar 3, pero a mí solamente me interesa, por ejemplo, el de en medio, 1, aquí viene la síntesis orgánica, a investigar cómo puedo lograr obtener solamente uno de los productos y no los 3, ¿vale? ¿Y cómo se hace esto? Aquí tenemos la reacción una vez más representada. Aquí están las condiciones, lo que se necesita para que ocurra la transformación. Obviamente este es nuestro reactivo, este es nuestro producto y a esto de aquí, de en medio en las flechas, le vamos a llamar condiciones de reacción, los requerimientos necesarios para que esta transformación tome lugar. Entonces, la síntesis orgánica entra en acción a investigar qué se necesita, si se necesita un ácido, si se necesita una base, si se necesita un determinado disolvente, a qué temperatura puede ocurrir esa transformación, en cuánto tiempo, si requiere un catalizador o no, ¿sí? Y esto lo investiga ¿para qué? Para lograr transformaciones con la máxima eficiencia, para contaminar menos y que el proceso químico sea lo más
económicamente viable. Ahora, lo que busca siempre es que, por ejemplo, de 100 moléculas que ustedes tienen de reactivo, obtengan 100 moléculas de productos. Un rendimiento o una eficiencia del 100%. Entonces, ese es uno de los objetivos de la síntesis orgánica, encontrar estas condiciones y explicar cómo es que ocurre la transformación. Ahora, otro de los objetivos, un poco más allá, ya de forma más aplicada de la síntesis orgánica, es preparar moléculas de interés en medicina, por ejemplo, en alimentos, en el control de plagas y en detergentes, en la industria de detergentes. Ibuprofeno, ¿quién no ha consumido ibuprofeno? Yo creo que prácticamente todos nosotros ha consumido este analgésico. Bueno, se puede preparar haciendo uso de síntesis orgánica. Esta molécula de aquí tan sencilla es el saborizante que le da las propiedades de plátano. No es que se obtenga del plátano, sino que tiene las peculiaridades, el olor y el sabor del plátano. Se obtiene por síntesis y se utiliza en la industria de los alimentos. Aquí tenemos esta molécula un poco más compleja, uno de los componentes principales de este insecticida, también un compuesto orgánico, y aquí tenemos otro compuesto orgánico presente en perfumes, pero también en detergentes, ¿sí? Que permiten que los aromas que se le incorporan a estos productos no se vayan tan rápidamente. Entonces, recuerden una vez más, uno de los objetivos adicionales de la síntesis orgánica es preparar moléculas de interés en diferentes ámbitos. Ahora, entremos ahora sí a la parte de los fármacos. Fármaco y principio activo, sinónimos. Si lo llegan a escuchar, esencialmente es lo mismo. Es la sustancia responsable del efecto de un medicamento. Es la que llega al sitio de acción y desencadena una acción biológica. De acuerdo a algunas notas que por ahí encontré, viene de la palabra fármacon, una palabra griega que puede significar remedio, antídoto, pero también veneno, ¿sí? Y de acuerdo a la norma oficial mexicana, una norma que tenemos que nos rige, la definen como una sustancia natural, sintética o biotecnológica que posee una actividad farmacológica, que tiene una acción biológica, ¿sí? Y que además de esto reúne ciertas condiciones para que se pueda explotar y a partir del fármaco se pueda construir o elaborar un medicamento. Aquí están ejemplos de algunos fármacos: el paracetamol, el ibuprofeno, el fentanilo, que hoy está muy de moda, es un fármaco, y la morfina también es un fármaco. Sintético. Eso quiere decir que solamente se puede obtener en el laboratorio, ¿sí? En la naturaleza no se han encontrado, solo de laboratorio. La morfina natural se extrae de una planta, pero eso no significa que no se pueda obtener en el laboratorio, ¿sí? La que se utiliza es la que se extrae de una planta. Los tres son sólidos blancos, ¿sí? Los cuatro principios activos, los cuatro fármacos, un sólido blanco. Si nosotros consumimos este sólido blanco, sin excipientes, sin aditivos ni nada, posiblemente no desencadene un efecto. Entonces, hay que trabajar con ese fármaco, con ese polvo blanco, con ese líquido, con el estado físico que tenga, para generar una forma farmacéutica. Una forma farmacéutica es unir un fármaco con aditivos para constituir un medicamento. Y esta forma farmacéutica facilita la dosificación y la administración. En otras palabras, esta es una forma farmacéutica y está lista para ser consumida. Una cápsula, un jarabe, una tableta, un polvo que va a disolverse o que se va a consumir como tal. Entonces, estas formas farmacéuticas ya llevan el fármaco y otros aditivos o excipientes, así le llamamos. Ahora, ¿qué es el medicamento? El medicamento es
el fármaco ya en forma farmacéutica, pero aparte ya envasado y con un nombre comercial. Esto es a lo que nosotros debemos llamarle medicamento, ¿sí? Ya envasado, listo para ser consumido. Ahora, ¿cómo surgieron los primeros fármacos antes de entrar a la parte de la síntesis de ellos en un laboratorio? Pues antes se utilizaban plantas, mezclas de diversas partes de plantas, ¿no? ¿Cómo se utilizaban? En forma de té, cataplasmas o tinturas, pero esta administración implicaba el uso de un gran número de compuestos, porque estas plantas están llenas de moléculas orgánicas. Conforme pasó el tiempo, de distintas fuentes naturales se fueron aislando los compuestos y se fueron purificando, ¿sí? Y aquí surgieron los primeros fármacos de las plantas. Vean cuándo se aisló la morfina de forma pura, 1816. La cocaína, la quinina. Son 3 moléculas aisladas de fuentes naturales que se utilizaron como fármacos. Aquí están las fuentes de donde se obtienen la amapola, la planta de la coca y el árbol del quino. Y vean algunas imágenes de cómo se podían conseguir antes estos principios activos, estos fármacos. Sí estaban disponibles para el público y no tenían un control tan estricto como se tiene hoy en día. Entonces los farmacéuticos los utilizaban ya de forma pura y elaboraban las formas farmacéuticas que contenían estos compuestos. En esta parte creían que a partir de una molécula activa, si la derivatizaban, podían generar moléculas también activas, y sí lo lograron, por ejemplo, a partir de la manera, es una derivatización en este caso, y la molécula es semisintética, ¿vale? Y esto se hacía con el fin de aumentar la actividad y disminuir los efectos secundarios. Ahora, hasta finales del siglo XIX, todos los fármacos o principios activos procedían de la naturaleza. Pero, sí, al principio del siglo XX se encontró que las moléculas 100% sintéticas, moléculas que no son aisladas de fuentes naturales, también son importantes y tienen actividad farmacológica. Barbitúricos, este fue un antimicrobiano, y este de acá con arsénico, imagínense, lo utilizaban como agente contra la sífilis. Entonces era una molécula bastante tóxica. Pero con estos ejemplos de aquí les quiero demostrar que no solamente las moléculas naturales, sino que también moléculas sintéticas pueden utilizarse para la preparación de medicamentos. Ahora, tenemos al fármaco. Cuando se quiere crear un medicamento, puede ser que venga de una fuente natural o puede ser que venga del laboratorio por medio de síntesis química. Aquí están algunos ejemplos de fuente natural. Este de aquí es un antiparasitario, se obtiene de una bacteria. Este de acá de una planta, del ajenjo chino, se utiliza para tratar la malaria, y la morfina, que es un anestésico, se aísla de la amapola. Entonces, a partir de una fuente natural, se obtienen los fármacos y se elaboran los medicamentos. Cuando se obtienen por síntesis química, esta puede tomar lugar dependiendo del tipo de proceso. Vean, esta molécula de aquí se llama sildenafilo. Si se los presento de esa forma, nadie lo va a conocer. Si les muestro la cajita, ya tal vez muchos de ustedes lo ubiquen o lo hayan escogido o lo hayan escuchado. Esta es la síntesis, ¿sí? Lo que se hace, el caminito que se tiene que recorrer. Vean la materia prima, algo muy simple, y vean en lo que se termina, el fármaco. Parten de algo muy simple, van encadenando cada una de estas transformaciones hasta llegar al producto final, ¿sí? A esto le vamos a llamar síntesis total. Sustancia simple a sustancia compleja. Ahora, otro ejemplo, algo que llamamos semisíntesis.
En este caso parten de una sustancia natural que puede ser pequeña, simple o compleja, para llegar a una sustancia más compleja que la inicial. Y aquí les presento un ejemplo. Esta molécula de aquí, solo con la estructura no la han de conocer, pero es la penicilina G, aislada por primera vez por esta persona, identificada por Fleming, antibiótico de muy amplio uso. 5 reacciones orgánicas, 5 reacciones de síntesis y obtienen derivados. El primero, amoxicilina. El segundo de ellos, como ejemplo, ampicilina. ¿Sí? Como estos fueron obtenidos de acá, que se genera, que se aísla más bien de la fuente, de una fuente natural, a estos productos les vamos a llamar derivados semisintéticos. En este caso estamos hablando de una semisíntesis. Ahora, para que nosotros podamos disponer de medicamentos pasa muchísimo tiempo. Imagínense que aquí está la investigación de una nueva molécula y esta va a llegar a convertirse en un medicamento. Pueden pasar alrededor de 10 a 20 años y se transcurre por diferentes etapas. Y esto lo pongo de manera simplona, bastante simple, para decirles dónde se encuentra la síntesis orgánica en este desarrollo de nuevos medicamentos. El desarrollo de nuevos medicamentos, la síntesis orgánica está en el descubrimiento y optimización. Aquí es donde juega un papel preponderante, porque es la que va a proveer la sustancia que se va a evaluar para ver si puede llegar esta más adelante al mercado y tener cierto uso. Ahora, comparemos síntesis en un laboratorio con síntesis a nivel industrial. En un laboratorio, esta es una fotografía que tomé por ahí de internet, allí están los créditos. Normalmente nosotros como químicos sintéticos trabajamos en un espacio pequeño, algo así. Este es un espacio que tiene una ventana para protegernos en caso de que haya alguna eventualidad. Les digo, es un espacio físico pequeño, hay aparatos especializados, se pueden llevar a cabo transformaciones o reacciones orgánicas bastante sensibles y provee los compuestos, en este caso hablemos de fármacos, en escalas de miligramos a gramos. Ahora, todo fármaco que se utilice en la terapéutica hoy en día, su primera síntesis ocurrió en espacios físicos, en laboratorios de este tipo, ¿vale? Aquí están otras imágenes. Es un laboratorio, 2 personas trabajando, una balanza, no puede faltar, otro espacio para llevar a cabo destilaciones. Entonces, más o menos así luce un laboratorio de investigación en síntesis orgánica, donde se preparan por primera vez los fármacos. Ahora, a nivel industrial es completamente diferente. Vean cómo están vestidos los químicos y dónde están llevando a cabo las transformaciones, en contenedores enormes. Aquí las recetitas, las recetas, las síntesis que se evaluaron en un laboratorio de investigación ya se están aplicando, pero a gran escala. El espacio físico es muy grande, se requieren reactores de gran tamaño, se suele llevar a cabo transformaciones de fácil implementación y aquí ya se va a proveer el compuesto a gran escala, en kilogramos o toneladas. Aquí se tiene que tener un estricto control del ambiente y sobre todo de los subproductos, porque las moléculas o los fármacos van a ingresar al cuerpo humano y tienen que estar con la suficiente pureza para evitar alguna alteración. Ahora, en un laboratorio de síntesis nos vamos a enfocar en las imágenes primeras que les mostré. ¿Qué es indispensable? Pues lentes de seguridad, bata de laboratorio, usar pantalón largo, zapatos cerrados, uso de guantes, medidas de seguridad, ¿no? No comer, no fumar, no tener distracciones, no desechar los reactivos a la tarja, lavarse las manos una vez de trabajar, conocer bien las tuberías, porque hay unas que proveen aire, otras que proveen vacío, otras agua, otras gas, y dónde están las regaderas o los lavabos, ¿no? Una vez que ya estamos familiarizados con estas reglas de seguridad en el laboratorio, procedemos a trabajar en este espacio físico. Les pongo a continuación 3 ejemplos de síntesis de fármacos. El primero de ellos,
naproxeno. ¿Quién no ha consumido naproxeno en la vida? Muchos de nosotros, prácticamente todos. Bien, esta molécula se dio a conocer su síntesis, vean, 1976. Y aquí como dato curioso, por una empresa que nació en los años 40, en los años 50, en México. ¿Sí? Este fármaco se obtiene, según esta primera síntesis, en un proceso de 6 etapas. Aquí están cada una de las etapas. Y vean, materia prima, producto. ¿Sí? Ahora, una molécula, esta ruta de síntesis fue dada a conocer en 1976, pero puede ser preparada por más de una ruta de síntesis. O sea, puede haber opciones adicionales para acceder a este compuesto, pero no todas estas rutas de síntesis que se conocen para un fármaco pueden llevarse a nivel industrial. Ahora, tenemos el naproxeno. En este caso en particular, ¿sí? Porque además de la síntesis de este compuesto, déjenme regresar, aquí están las etapas, aquí viene algo que dice resolución. Bueno, el naproxeno tiene una propiedad que los químicos llamamos quiralidad. Imagínense que hay dos naproxenos, a uno le llamamos el R y al otro le llamamos el S. Es como si tuvieran un espejo y uno fuera el reflejo del otro. Aunque los vean iguales, son diferentes, porque uno es el antiinflamatorio y el otro es una toxina hepática. Entonces, la síntesis orgánica tiene que proveer las herramientas para únicamente tener este de aquí, el que es útil, y el otro no, ¿vale? Son moléculas quirales que llamamos enantiómeros. Y la analogía que siempre usamos son mano izquierda, mano derecha. Imágenes de espejo que, aunque las veamos iguales, pues no lo son. Otro ejemplo de síntesis de un fármaco. Aquí tenemos el paracetamol. ¿Quién no ha utilizado paracetamol? Aquí está una de las preparaciones documentada en 1985. Son solo 4 etapas. ¿Sí? 4 simples etapas. Es una molécula bastante sencilla. Si la comparan con el naproxeno, esta es una síntesis más corta. Y ahora, con base en ello, vean, el costo de un fármaco dependerá del número de etapas de síntesis, de la complejidad estructural del producto y de si este compuesto, simple o complejo, está protegido por una patente. De eso va a depender el costo que tenga el medicamento, lo que tengamos que pagar para acceder a él. Aquí está otro ejemplo. Esta molécula es nueva. Esta se utiliza para tratar la COVID. Fue el primer fármaco que se autorizó de uso de emergencia. La ruta de síntesis, si vieron las anteriores, eran bastante simples. Vean esta de acá. Sigan el cursor. Es un camino mucho más largo y la molécula es mucho más compleja. Este es el fármaco. Lo quito completamente y esta es la molécula. Vean, lo que estoy poniendo en color son los grupos funcionales que tiene esta molécula. Mientras más grupos funcionales tenga, es más compleja y la síntesis es más difícil. No quiere decir que no pueda tomar lugar, sí puede tomar lugar a nivel de laboratorio y a nivel industrial. Pero eso va a hacer que su costo, imagínense qué tan elevado puede llegar a ser. Ya casi para terminar, nada más les voy a mostrar algunas imágenes de cómo es que se lleva a cabo el trabajo experimental para preparar un compuesto, ¿sí? Vean, primero, esta es la reacción que quiero yo hacer, porque quiero preparar el paracetamol. Esta es la primera etapa. Entonces, lo primero que se hace es, en un laboratorio, usamos normalmente matraces, aquí les pongo un ejemplo, adicionamos las sustancias que queremos reaccionar. Este es un ejemplo bastante simple, ¿eh? No crean que todas siguen este camino, pero nos funciona para fines de la plática. Una vez que ya tenemos las sustancias que van a reaccionar, que vendrían siendo la materia prima y los reactivos, aquí está en nuestra campana, todo con protección. Aquí tenemos un globo con nitrógeno. Disolvemos, debe de haber algún líquido que disuelva los componentes.
y luego lo dejamos en agitación. Aquí está el matraz, los componentes en un disolvente y están agitándose. Una vez que ha transcurrido el tiempo de la reacción, tenemos que hacer un seguimiento. Este seguimiento implica tomar una muestra, tomar una alícuota con una jeringa. Tomamos un poco de la solución y después llevamos a cabo una técnica que es muy común, que es la cromatografía en capa fina. Esa cromatografía en capa fina me va a indicar si la reacción tomó lugar o si la reacción o si a la reacción le falta un poco más de tiempo. Es lo que visualizamos, ¿sí? Esto que está aquí de color un poco verde es esto mismo de acá, ¿sí? Pero en este caso está visualizado con luz ultravioleta. Ahora, si la reacción concluyó, vamos a hacerle un tratamiento. Este tratamiento generalmente corresponde a una extracción con agua y un disolvente orgánico. Vertemos en un embudo la reacción. Aquí la estaba vertiendo el compañero, el químico, con ayuda de una pipeta. La está vertiendo a este embudo. Posteriormente le adiciona agua y el disolvente orgánico. Recuerden, un disolvente orgánico no es miscible en agua, va a haber dos fases. Nuestro compuesto, como es orgánico, se va a ir a la fase orgánica y el agua simplemente la separamos por decantación. Después viene el aislamiento del producto. El producto, si es sólido, puede ser que cristalice. Cristaliza, se forman este sólido y por filtración ya tenemos el compuesto aislado. Cuando es un líquido, se puede hacer una destilación, ¿sí? Por calentamiento, y aquí tenemos, por ejemplo, ya el producto en forma de aceite. O en nuestro caso, la purificación generalmente toma lugar por medio de cromatografía en columna. Luego viene la identificación. Este era mi producto de interés, pero yo ¿cómo sé que lo obtuve? Pues me voy a su huella digital. Y su huella digital no es más que disolver el compuesto y analizarlo con aparatos especiales. Y esos aparatos especiales me van a dar información. ¿Cuál es esta información? Gráficas. Una gráfica, otra gráfica, distintos tipos de gráficas en función de la técnica que yo haya llevado a cabo. Nosotros como químicos orgánicos, químicos sintéticos, aprendemos a leer estas gráficas y sabiendo leerlas podemos corroborar si se trata o no del compuesto que me interesa. Ahora, por último, vamos a determinar la eficiencia de la reacción y para ello se calcula el rendimiento, que es masa experimental, o sea, la masa del producto que yo obtuve en la síntesis con la masa que en principio debería de haber obtenido, la masa total máxima, teórica, por 100. No es más que, imagínense, 100 moléculas de reactivo deben de dar 100 moléculas de producto para que sea 100% de rendimiento. Esto en la vida real no ocurre. De 100 moléculas de reactivo se obtiene, por ejemplo, 60, 67. Tengo un rendimiento de 67, pero yo como no puedo medir moléculas, lo hago en gramos. Mido gramos de reactivo, veo cuántos gramos de producto tengo y calculo la eficiencia de mi reacción. Ahora, regresando, síntesis del paracetamol. Esta fue la primera reacción que implementé, esta de acá. Bueno, ya tengo el producto, ahora me voy con la siguiente. Y con la siguiente significa volver a repetir cada una de estas etapas. Esa fue la primera. Si fue el producto que yo deseaba, vamos a la siguiente reacción, que sería esta de acá. Y vuelvo a repetir la secuencia que les acabo de mencionar. Con eso concluiría la parte de la síntesis de fármacos en un laboratorio. Y ya nada más estos 2-3 minutos finales me gustaría comentarles alguna información acerca del Instituto de Química, por si no lo conocen, que yo creo que muy pocos de ustedes o prácticamente nadie. El Instituto de Química se encuentra en el campus central de CEU, cerca de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Está compuesto por 5 departamentos: físico-química, química orgánica, inorgánica, productos naturales. Tiene una de las bibliotecas, si no es que la más importante en química de América Latina. Esta es la comunidad que actualmente forma el instituto. Presenta o da cursos de capacitación a estudiantes para aprender técnicas analíticas,
Aquí están las redes sociales y la página web del instituto por si quieren conocer un poquito más. Y aquí se hace la invitación, o les haría la invitación a que en dado caso, pues más adelante, si es de su interés, pues puedan llevar a cabo alguna estancia en el instituto. El instituto es un instituto abierto a los estudiantes de licenciatura y posgrado principalmente, pero también recibe estudiantes de nivel medio superior de preparatoria, sobre todo aquellos que tienen interés de indagar un poquito más en el área de la química en cualquiera de estos cinco departamentos. Y ya por último, lo que nosotros hacemos, yo en particular en el laboratorio, como les digo, soy químico orgánico, soy sintético, no sintetizamos en sí fármacos en mi laboratorio, lo que desarrollamos o lo que hacemos es investigación en reactividad, ¿sí? Vean, por ejemplo, enlaces carbono-carbono de moléculas orgánicas. Lo que tratamos de hacer es transformar estos enlaces carbono-hidrógeno en carbono-azufre, carbono-carbono, carbono-oxígeno o carbono-nitrógeno en procesos químicos que llamamos reacciones dominó, ¿sí? Imagínense dominó, el rojo tira el verde y una vez que tira el verde, tira el azul. Lo que hacemos nosotros es crear primero un enlace, de aquí, y a partir de este primer enlace que creamos, buscamos que se formen un segundo o un tercero, pero todo en un solo matraz, en una sola etapa. ¿Y esto con qué fin? Pues con el fin de acceder a moléculas de importancia biológica. Posiblemente no fármacos, pero sí moléculas que puedan llegar a ser utilizadas más adelante como tal, o al menos ser estudiada en cuanto a la probabilidad que tengan de llegar a ser útiles como fármacos. Tenemos ya prácticamente, este es lo último. No me queda más que agradecerles a todos ustedes, al Instituto de Química, al CCH por la invitación, a Almita Cortés, a la Secretaría de Vinculación, gracias por tu colaboración, Alma, y a todos ustedes por su atención y perdón por el tiempo si me excedí. No, maestro. Está bien. Muchas gracias. Tenemos, bueno, bastante interesantes su plática, muy general y particular, pienso yo, desde cómo se procede para la síntesis de un medicamento y todo lo que da. Tenemos algunas dudas, algunas preguntas de alumnos. Se las paso, se las empiezo a leer poco a poco y usted me dice si una o leo dos o Está bien, si tenemos tiempo podemos verlas todas, no hay problema. bien, maestro. Una pregunta dice, ¿qué tantas afecciones hacia el cuerpo tienen los fármacos sintéticos? Bien, primeramente, nada más me gustaría que recordaran, los fármacos pueden obtenerse de una fuente natural o prepararse en el laboratorio, ¿sí? Ejemplo, la morfina. La morfina se obtiene de la amapola. La morfina también se puede preparar o sintetizar en el laboratorio. Ambas morfinas, la natural y la sintética, son exactamente lo mismo. Entonces, tendrían exactamente las mismas afecciones o tendrían los mismos efectos secundarios, tanto una como la otra. Entonces, no hay diferencia, ¿vale? Siempre y cuando estemos hablando de que tanto la morfina sintética como la morfina natural son 100% o están en una pureza elevada, ¿sí? Sí. Entonces, no hay distinción. Bien, gracias. Entonces, pues son los extractos, ¿no? Dependiendo de la planta. Y aún así, la pureza está en duda. De nivel La pureza. Sí, pero esencialmente ambas tendrían que presentar los mismos efectos secundarios. Bien, gracias. Otra pregunta, Paola Castillo dice, ¿el fentanilo puede considerarse dañino? Bueno, según esto, en exceso sí. Sí. En un gran exceso sí. Por aquí tengo, a ver si lo puedo compartir con ustedes.
De hecho, se los iba a mencionar, pero como es un tema un poco que está en boga, dije, no sé qué tan conveniente sea. Fíjense que hace poquito estaba leyendo una página de un periódico que se llama El Financiero y hablaban del fentanilo. Y decían, es un fármaco que se extrae de X planta o de X fuente natural. Cosa que está equivocada, porque es una molécula 100% sintética, ¿sí? 100% sintética. Esta no ha sido aislada de una fuente natural. El hombre la creó en un estudio que se hizo en los años 50 con el fin de buscar variantes o moléculas que tengan el mismo efecto que la morfina. Bueno, ese estudio dio lugar al fentanilo. Vean, es una estructura bastante simple. Desde los años 60 se utiliza, pero es que recientemente está en boga porque ha habido un abuso indiscriminado en recetarlo y en su uso lúdico, en uso que no es médico, por así decirlo. ¿Por qué se utiliza el fentanilo? Porque es un analgésico muy potente. Es hasta 100 veces más potente que la morfina y 50 veces más potente que la heroína, ¿vale? Y eso para una persona que sufre de dolores crónicos o de una persona que está en etapa terminal de cáncer, créanme que es un gran alivio. El problema aquí es cuando a una persona se lo recetan, lo usa, pero el cuerpo humano se acostumbra a él, ¿sí? Entonces se siente agradable, por así decirlo. Se vuelve tolerante a la sustancia y comienza a requerir más de esta para tener el mismo efecto, ¿vale? Entonces, ¿se puede considerar dañino? Sí, sí se puede considerar dañino, independientemente si se usa en poca o en una cantidad exagerada. Pero aquí hay que hacer el balance. ¿Dolor o no dolor? ¿Sí? Y muchas de las veces, obviamente, pues preferimos no sentir ese dolor, ¿no? Entonces, nos vamos hacia esta molécula. Entonces, sí, es una molécula dañina cuando se utiliza en exceso. Bien, supongo que mucho más, como usted lo indica, ¿no? Más alta, y creo que lo dijo, 100 veces más alta que la morfina o la heroína, ¿no? Exactamente, ¿sí? Y Bien, vean la concentración, lo que requieren, 0.25 miligramos de la sustancia para tener el efecto. O sea, es prácticamente nada. Un granito de arena, por así decirlo, en una inyección. bien, gracias, doctor. La otra pregunta es cuál es la diferencia entre un fármaco y un medicamento y va unida a la siguiente pregunta que es cómo podemos identificar si para hacer medicamentos se necesita síntesis de laboratorio o industrial. Bueno, me regreso aquí rápido a esta parte. Aquí. Este es lo que viene siendo el fármaco, es el principio activo, es la sustancia que genera el efecto en el organismo, ¿vale? Pero si tú consumes esa sustancia así tal cual, en estos casos les dije que eran polvos blancos, como esto de aquí, posiblemente no te cause el efecto para el cual te lo estás administrando. Tienes que combinarlo con aditivos, con excipientes, para generar algo que llamamos forma farmacéutica. La forma farmacéutica puede ser una cápsula, puede ser un jarabe, puede ser una tableta, entre otras cosas. Ahora, el medicamento en sí ya es la suma de todo. El principio activo que ya va mezclado con los excipientes y está en forma farmacéutica. Ya está en cápsula, ya está en grajea, ya está en solución inyectable. Y el medicamento es esto más la envoltura. Es la suma de todo. ¿Vale? Y al ¿Y producto, cómo? cómo se vende, cómo se comercializa. Exactamente, ya como lo comercializamos, cómo se comercializa. Vendría siendo el medicamento. Ahora, ¿cómo saber si se necesita síntesis de laboratorio o industrial?
Dependerá de la cantidad que se necesite. Si tú requieres toneladas del compuesto, hay que irse a nivel industrial. Si requieres unos gramos de la sustancia, con la síntesis de un laboratorio sería suficiente. Pero aquí, ojo, generalmente cuando hablamos ya de un fármaco o de un medicamento que se utiliza, que lo utilizamos para X enfermedad, pues se requieren cantidades enormes, ¿no? Porque pues hay que preparar muchas cajitas de ampicilina o de aspirina y demás. Entonces, requieres una cantidad bastante considerable, y más si consideras que ese fármaco, o perdón, si ese medicamento se utiliza a nivel mundial, ¿sí? Entonces, es con base en la cantidad que requieras para el, para el medicamento. Me iría a la parte industrial si es que ya están listos para ser utilizados por los seres humanos. Y es otro proceso muy diferente. Siguiente pregunta, ¿cuál es el medicamento más difícil de crear? El medicamento más difícil de recrear, a ciencia cierta no sé, pero como les mencioné, aquí a ver si lo alcanzo a... Los comparto por aquí. Estos son medicamentos bastante simples, estos de aquí. Vean, la estructura es pequeña. Paracetamol, ibuprofeno, incluso el fentanilo. Ya hay otros que son mucho más complejos, y entre ellos podría mencionar, no es que sea el más, ¿sí? No es que sea el más complejo, pero sí es un buen ejemplo para que hagas la comparación entre el naproxeno, el paracetamol, aquí está el paracetamol, y el otro que les dije, referente al remdesivir, el primer fármaco utilizado para el tratamiento de la COVID, un fármaco de emergencia. Es más complejo, entonces es más difícil de recrear. No es que sea el más de todos, ¿sí? Pero hay diferentes tipos de moléculas. Entonces, puede ser que haya incluso otros mucho más difíciles de crear en el laboratorio, tanto a un laboratorio como a nivel industrial. Son los que se llaman de primera generación, segunda generación, tercera generación, ¿no? No necesariamente. Luego resulta que uno de segunda generación tiene una estructura más simple que uno de primera. ¿Sí? O uno de tercera tiene una estructura un poco más simple que uno de segunda. Entonces, más bien los de segunda derivan de los de la primera, pero con base a las observaciones que se fueron haciendo cuando se administraron estos compuestos. Porque resulta que por ahí tu molécula tenía una cadena hidrocarbonada que realmente no se necesita, porque la acción biológica está en otra parte de la molécula. Entonces, vuelves más pequeña la molécula, la vuelves más pequeña, es más barato de prepararla. Sí, gracias, doctor. Otra pregunta, ¿diferencia en un antibiótico y un antiséptico? Y cómo el fármaco ayuda al cuerpo. A ver, ¿cuál es la diferencia entre antibiótico y antiséptico? A ver si me acuerdo de mis clases de microbiología. Según yo, el antibiótico sí puede causar la muerte del microorganismo, en cambio el antiséptico simplemente inhibe el crecimiento de dicho organismo. Sí. Lo detiene por determinado tiempo, ¿no? Pero ahí sigue latente. En cambio, el antibiótico sí llega y acaba con ellos. Bien. ¿Y cómo es que el fármaco ayuda al cuerpo? Dependerá del fármaco y de la acción biológica que tenga la molécula. Bueno, recuerda que hay fármacos antiinflamatorios, analgésicos, que hay fármacos antimicrobianos, antivirales, antiparasitarios y demás.
¿Cómo es que ayuda al cuerpo? Puede ser que ese fármaco, si tú tienes parásitos, llega el fármaco, el parásito ingresa al parásito la molécula, desencadena su efecto y mata al parásito, ¿no? Ese podría ser la forma en la que ayude al organismo. Pero, por ejemplo, quiero pensar en un proceso inflamatorio, en la inflamación. Tomas un antiinflamatorio, ahí no es que vaya a atacar alguna bacteria o algún virus, sino más bien es que interrumpe el proceso de la inflamación en algún punto, porque son procesos muy complejos. Llega una proteína, afecta a esa proteína y al no estar presente ya esa proteína, la inflamación ya no toma lugar, por así decirlo de manera simple. Entonces, ¿cómo es que ayuda al cuerpo? Dependerá de la acción biológica que tenga el fármaco que estás tú utilizando. Bien, gracias. Otra pregunta, doctor. ¿Cuál ha sido el fármaco que le ha resultado más difícil de sintetizar? Bien, aquí es otra observación. Si bien nosotros como químicos orgánicos, como sintéticos, podemos y sabemos o sabríamos preparar un fármaco en el laboratorio, no es que nos dediquemos a sintetizarlos. Sabríamos hacerlo. Si alguien me lo pide o si viene una compañía y me dice, prepara tal molécula siguiendo esta ruta sintética, podríamos implementar y preparar el fármaco. Pero lo que, al menos en mi experiencia, lo que yo he preparado no son fármacos en sí, son moléculas orgánicas. En sí son compuestos orgánicos ambos, tanto un fármaco como un producto natural o algunos productos naturales que he preparado en el laboratorio. ¿Sí? ¿Cuál de estos productos naturales el que me ha sido más difícil de sintetizar? Es una molécula que se obtiene de una esponja. Esa molécula la logré sintetizar cuando estuve un tiempo en Suiza. Para lograr su síntesis invertí 2 años, tiempo completo, pero a la par de que realizaba la síntesis, pues uno va aprendiendo y adquiriendo experiencia. Ojo, esa molécula se dice que tiene propiedades farmacológicas interesantes, o se decía que tenía propiedades farmacológicas interesantes como propiedades anticancerígenas. Pero una cosa es decir que tiene esas propiedades y otra es que ya pueda llegar al mercado y pueda convertirse en un medicamento. ¿Vale? Gracias. ¿Qué diferencia hay entre los medicamentos patentes y los similares? Medicamentos patentes, mis clases de química farmacéutica ya están muy oxidados, pero por ejemplo, los medicamentos de patente, ¿sí? Este medicamento de aquí, el Remdesivir, ¿sí? El Remdesivir, este medicamento, como es reciente, seguramente es de patente. ¿Qué quiere decir esto? Que esta compañía tiene la exclusividad para prepararlo y comercializarlo. ¿Por cuánto tiempo? Puede ser hasta por 20 años. ¿Y por qué tanto tiempo? Porque la compañía tiene que recuperar todo el dinero que invirtió en su desarrollo. Entonces, de esa manera se asegura que recupere el dinero que invirtió y aparte tenga ganancias. ¿Sí? Es un medicamento innovador porque es nuevo. Ahora, pasa cierto tiempo, la patente vence. Una vez que la patente venza, otras compañías farmacéuticas pueden enfocarse a preparar este compuesto y a desarrollar medicamentos que lo contengan. Y eso crea competencia y disminuye los precios. Ahora, esa sería como la principal diferencia entre uno de patente y uno similar, en que el similar lo puedes encontrar con diferentes nombres comerciales, con diferentes compañías. El de patente, solamente una compañía lo está vendiendo en determinado espacio de tiempo. ¿Cuál es más efectivo? Pues dependerá a veces de los excipientes que se le puedan incorporar al fármaco, ¿sí? Porque eso ya es como una tecnología adicional, un valor añadido que se le da al fármaco.
si quieres que sea de liberación controlada, si quieres que sea, no sé, una presentación para inhalar, si quieres que sea en forma inyectable, dependerá del el valor añadido que se le dé al fármaco y que se lo dé la compañía farmacéutica. ¿Sí? Pero en principio, los dos tendrían que funcionar de la misma manera, tanto el de patente como el similar, una vez que ya haya vencido este periodo de patente. Doctor, ¿le puedo leer varias preguntas y si las puede englobar? Y ahorita le damos la palabra a Jonathan Ramos. Sí, adelante. Preguntas. Una es, ¿de qué depende de que un medicamento sea, por así decirlo, fuerte? ¿Con qué se hizo en mente los primeros fármacos? Le dan las gracias doctor, muy interesante su plática aquí con mis alumnos de segundo semestre. Atentos a su explicación. Muchas gracias, profesora. ¿Qué criterios se debe presentar un fármaco para que sea aprobado y quién los aprueba? ¿Cómo se identifican los compuestos químicos que podrían convertirse en fármacos? Otro agradecimiento, muchas gracias por compartir sus conocimientos. Saludos para todos. ¿Cómo fue el trabajo en el laboratorio durante la pandemia? ¿Hay quien supervise la calidad de los fármacos similares? Así son bastantes. Voy a tratar de responderlas rápidamente cada una de ellas, porque como que son un poco dispares. ¿Cuál es el proceso antes de identificación del producto? Pues antes de identificar el producto tenemos que tenerlo de forma pura, que se tiene que hacer por medio de cristalización, por destilación o por cromatografía en columna. Una vez que ya esté puro el compuesto, hay que identificarlo. Si va mezclado con otras cosas, el proceso de identificación es más complicado. ¿De qué depende que un medicamento sea, por así decirlo, fuerte? Esto de un medicamento fuerte luego lo utilizan mucho los médicos o en términos médicos, que realmente no sabría yo cómo decirte si un medicamento es fuerte o no. Más bien podría catalogarlo desde el punto de vista en cuanto a qué tanto podría durar el fármaco en nuestro organismo para que desencadene el efecto un tiempo más prolongado, o, por ejemplo, también de que un fármaco que necesitas ingerir, que necesitas consumir, pueda presentar alguna interacción, no sé, con algún alimento o con o con el mismo alcohol, porque a veces eso también podría tomarse en cuenta para decir que un fármaco puede ser fuerte o no. ¿Qué criterios debe presentar un fármaco para que sea aprobado y quién los aprueba? Pues los criterios principales es que sea, obviamente, que no cause problemas. Todos los fármacos o todas las moléculas generan efectos secundarios, pero que estos sean tolerables, ¿no? Y que el beneficio sea evidente, obviamente, porque puede haber fármacos que te bajan la fiebre medio grado. Pues el beneficio pudiera ser no tan claro ahí y no. Entonces, que sea evidente, que no cause efectos secundarios. ¿Quién los aprueba? En México, quien los aprueba para su uso es una dependencia que se llama COFEPRIS, Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios, si no mal recuerdo, pero la que seguramente más de ustedes han de escuchar alguna vez es la FDA, Food and Drug Administration, Administración de Drogas y Alimentos. Ellos hacen la evaluación y dicen luz verde o luz roja a tal medicamento después de que haya pasado un montón de tiempo. Y luego dice, ¿cómo fue el trabajo del laboratorio? No. Dice, ¿cómo se identifican los compuestos químicos que podrían convertirse en fármacos? Muy interesante la pregunta. En este caso, haz de cuenta que lo que se hace es que puede ser que se utilice la computadora que te prediga qué posibles moléculas pueden llegar a convertirse en fármacos. Es un diseño basado en computadora. Después entra en acción un químico sintético, los prepara y luego vienen los estudios de actividad biológica. Estos ya no los hacemos nosotros, sino los hacen otros investigadores, generalmente biólogos o bioquímicos, que ven si tiene actividad antiinflamatoria, si tiene actividad antiparasitaria, si tiene actividad anticancerosa. Y en función de esos resultados, pues se va viendo
qué tan activo es, qué tan tóxico es. Con todo esto englobado, se puede hacer una propuesta de modificación de la estructura para que sea una molécula mucho más activa, pero que presente menores efectos secundarios, ¿sí? Entonces, Sí, son pruebas de actividad biológica iniciales. El trabajo de laboratorio durante la pandemia, al menos aquí en el instituto, fue un tanto complicado porque yo, que dependo mucho de estudiantes de licenciatura y de posgrado para realizar investigación, teníamos el problema de que no podíamos usar equipos y el ingreso a las instalaciones estaba bastante limitado, ¿sí? Y por último, o casi al final, ¿hay quien supervise la calidad de los fármacos similares? Sí, las mismas compañías que elaboran los fármacos similares deben de vigilar la calidad de estos medicamentos. Tienen laboratorios de control de calidad en el cual ellos por cromatografía detectan impurezas, o la pureza del producto final y del producto terminado, del lote de producción que tengan, pues toman muestras para que vean que todo vaya en orden. Entonces sí hay quien supervise la calidad de estos fármacos y eso es dentro de la misma compañía. Por último, se utilizan medicamentos en seres humanos sin estar listos al 100%. Un ejemplo es el Remdesivir. El Remdesivir, si hubiera seguido la evaluación o el proceso o el camino habitual para un fármaco, todavía no lo tendríamos en el mercado, ¿sí? Entonces, fue un medicamento precoz o temprano que se autorizó su uso porque estábamos en una emergencia. emergencia. Bien, gracias. Le damos la palabra a Jonathan Ramos, por favor. Jonathan Ramos, ya no está. Tienes el micrófono apagado, Jonathan. Ah, sí, es cierto. No. No. Bien. Está el maestro Felipe Cabrera. Adelante. Sí, gracias, maestro. Bueno, a mí muy interesante precisamente la ponencia, doctor. La verdad sí es esta parte de la síntesis y de todo lo que es la elaboración de productos, pues es muy vasta y eso, todas las reacciones orgánicas principalmente dan moléculas, una gran diversidad de moléculas. Yo quisiera preguntar al respecto precisamente de toda esa gran diversidad de sustancias que ya bueno, hasta nuestros días, hasta la actualidad. Sí, tengo entendido que ya están indexadas, ya hay bases de datos en las cuales ya todo ese tipo de sustancias, no propiamente centradas a la parte de sustancias orgánicas que utilizan como fármacos, sino una gran diversidad todavía aún mayor de sustancias. Pues a mí me gustaría preguntar, pues en la actualidad, ¿cómo sabemos cuántas sustancias pues ya se tienen evidencia, ¿no? de que existen? ¿Sí? Entonces ya hay una gran diversidad de clasificaciones, tanto la inorgánica u orgánica, bueno, tiene una gran diversidad de sustancias, estas clasificaciones, pero ¿hay alguna base de datos en donde se podrían o donde se pudieran encontrar pues una clasificación y una contabilización también de este tipo? Muy interesante la pregunta, profesor. Y sí, y se los muestro aquí rápido. Por ejemplo, nosotros tenemos acceso a algunas bases de datos. Una de ellas es de aquí que se llama ScienceFinder. Entonces, este es un desarrollo por parte, si no me equivoco, de la American Chemical Society, que ya tiene muchos años. Entonces, lo que hacemos nosotros en este caso es, tenemos una cuenta, ingresamos a esta base de datos y cuando sintetizamos una molécula, sea fármaco, sea un intermediario de síntesis o unas X molécula, ¿sí? Si queremos nosotros saber si este compuesto es nuevo, si no hay conocimiento de él, lo que hacemos es, por ejemplo, dibujarlo, ¿sí? Aquí voy a dibujar yo uno sencillo que les presenté. Este de aquí es el mismo paracetamol, si no mal recuerdo, es esta molécula. Y le damos buscar. De esta molécula me va a dar cantidad tremenda de información, ¿sí? Va a tardar un poquito más, pero es el paracetamol.
me va a arrojar esta base de datos que se sabe un montón de ella. Su actividad biológica, su punto de fusión, punto de ebullición, cómo se sintetiza, bla, 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 bla. Aquí la tenemos, ¿no? Es el compuesto. Ahora, yo ya sé que existe la molécula. Yo quiero sintetizar o sinteticé, por así decirlo, esta variante que tiene 2 átomos de flúor. Bueno, 3, 4. Esta de aquí. Entonces me voy para acá y le vuelvo a dar buscar. ¿Sí? Y ojo, aquí me dice, como yo la dibujé, no hay resultados. Entonces, esto me indica que esa molécula no ha sido reportada. No que no haya sido sintetizada, puede ser que alguien, no sé, la sintetizó, pero no la metió a esta base de datos. Pero al menos en esta base de datos lo que me infiere es que no ha sido preparada. ¿Sí? Que un valor exacto de cuántas son las moléculas que se conocen y demás, puede ser que sí, sea posible tener ese valor o ese dato a partir de estas bases de datos, pero ojo, no todas las que se sintetizan pueden llegar o llegan a ser documentadas. Entonces, solamente en estas bases están moléculas documentadas. Te da un estimado, pero ese estimado, el número real, tal cual, es superior. Ok, doctor, pues muchas gracias. Sí, se me hizo muy interesante y ya había trabajado un poco con esta plataforma, pero no había visto pues la herramienta que es muy poderosa para poder hacer el reconocimiento, ¿no? A través del diseño de la estructura. Y, pues, Sí, muchas sí, sí. gracias. Muy recomendable en caso de que busquen propiedades físicas, químicas, farmacológicas de determinados compuestos. Muy bien, gracias. No sé si Sí, algo más. No. ¿tienes el micrófono apagado, Yolanda? ¿Está Yolanda? Ah, ya, gracias, perdón. Le agradecemos, doctor Rubén Omar, por esta gran plática interesante. No sé qué más. Le doy la palabra al maestro Rafael. Muchísimas gracias, Yolanda. También nos manda un mensaje la maestra Alma Cortés, que le agradece mucho al doctor Omar por aceptar la invitación y le envía un mensaje a los alumnos asistentes y a los profesores que apoyaron el día de hoy y que les agradece su asistencia y que lamenta no tener el micrófono apagado. Por mi parte, pues les agradezco muchísimo su atención y sobre todo al Instituto de Química y a su Secretaría de Vinculación al Medio por medio de la maestra Marcela Castillo Fija y Alma Cortés Montes. Muchísimas gracias, doctor Rubén Omar Torres, y excelente su plática, muy didáctica, muy amena, muy que nos permite conocerlo, todas estas formas de cosas que tenemos muy accesibles y pues es muy interesante y complementario a la materia de química que se imparte en el colegio. Por otro lado, pues lo doy las gracias de parte de también la maestra Margarita Pacheco, que es secretaria auxiliar de Ciencias Experimentales del CCH, y pues de mi parte, les agradecemos mucho tanto al doctor como a todos los profesores presentes y a los alumnos que asistieron su presencia, sin dejarles de invitar a la siguiente conferencia sobre la química y la robótica suave del 5 de mayo, impartida por el doctor Braulio Rodríguez Molina. Muchísimas gracias, doctor. Le agradecemos muchísimo su presencia y no sé si quiera algún comentario. Y No, nada más agradecer por su invitación y el tiempo. muchísimas gracias. Y pues por nuestra parte sería todo. Le agradecemos muchísimo su presencia y a todos los demás. Bien, muchísimas gracias por su presencia y cordial invitación a la siguiente conferencia con la que cerraríamos el ciclo de conferencias, Impacto de la Química en nuestro mundo. Hasta pronto, que la Gracias, pasen muy buena bien. tarde.
Buenas tardes, linda tarde. Gracias, buena tarde. Buena tarde a todos. Buenas tardes.